Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. Como quinta sesión de este ciclo, les queremos contar sobre un tema muy especial, la vida social de las galaxias. A simple vista no podemos imaginar la intensa interacción que viven las galaxias que habitan el universo, pero es así, y para una mejor comprensión conoceremos qué se entiende por la evolución de una galaxia y cómo interactúan cambiando irreversiblemente sus destinos luego de sus violentas confrontaciones. Quien nos guiará por este interesante tema de estudio es la astrónoma venezolana Yara Yafé. Su investigación se enfoca en entender la evolución de las galaxias, con particular énfasis en el efecto del entorno de estas. Yara se doctoró en astronomía en la Universidad de Nottingham en Reino Unido y actualmente es académica del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso en Chile. Les recordamos que las charlas tienen una duración aproximada de 30 minutos y luego pasamos a la sesión de preguntas que son respondidas en vivo por la misma expositora. Durante la charla iremos recordando el link del chat de conversación. Quienes somos parte del proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos, esperamos que este ciclo sea de su agrado. Muy buenas noches, mi nombre es Yara Jafé, soy profesora del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso y hoy les voy a hablar sobre la vida social de las galaxias. Nuestro universo se estima que tiene más de 100.000 millones de galaxias. Y lo interesante es que cada una de estas galaxias de cierta forma es única, todas son distintas. No hay ni una galaxia igual a otra en el universo. Sin embargo, hay algunas características de las galaxias que hace que se pueda pensar en agruparlas en familias. ¿Okay? Por ejemplo, en esta colección de imágenes pueden ver que hay algunas galaxias más redonditas, como estas que les estoy señalando con el cursor, y hay otras galaxias más aplanadas, incluso que tienen brazos espirales, y son galaxias de disco. Esta, por ejemplo, es una galaxia de disco vista desde un lado. Y hay otras galaxias más irregulares, tal vez, con formas un poquito más amorfas, que también se pueden identificar. Así que podemos tratar de clasificar a las galaxias de alguna forma, a grosso modo, por sus características más resaltantes. ¿Okay? El primero que trató de hacer esto, o que lo hizo de una forma convincente, fue Edwin Hubble, que clasificó a las galaxias en este llamado diagrama de Hubble, en donde a la izquierda tenemos las galaxias elípticas y lenticulares, y a la derecha tenemos las galaxias denominadas espirales o irregulares. Las galaxias elípticas y lenticulares son estas galaxias más ovaladas, esféricas, que tienen principalmente muchas estrellas, y estas estrellas son viejas, ¿okay? Y no tienen material del cual formar nuevas estrellas, y por lo tanto se consideran galaxias viejas. Del otro lado, las galaxias espirales e irregulares tienen bastante material del cual formar nuevas estrellas y por lo tanto se consideran galaxias jóvenes. ¿Okay? Y nuestra galaxia, de hecho, la Vía Láctea es una galaxia joven, porque es una espiral barrada. Como pueden ver en este mapa de la galaxia, este es un modelo de la galaxia, no es una foto, porque como estamos adentro de la galaxia, no podemos salir y tomar la foto de la galaxia desde afuera. Pero es una representación de cómo se vería la galaxia si pudiésemos hacer eso. Y como pueden ver aquí en el centro tenemos una estructura de barra, de donde salen largos brazos espirales llenos de estrellas, de gas y de polvo. En particular, se estima que la Vía Láctea tiene más de 100.000 millones de estrellas, ¿ok? Y el Sol es solo una de esas 100.000 millones. Y de hecho está aquí, en una esquinita de la galaxia, en uno de los brazos espirales. No estamos en el centro de la galaxia y mucho menos en el centro del universo. ¿Ok? Aquí les muestro una imagen de nuestra galaxia vista desde adentro, es decir, desde nuestro lugar en la galaxia. Y como les decía, como esto es una galaxia de disco, un disco muy plano, y estamos adentro de ese disco, cuando miramos hacia el centro de la galaxia, lo que estamos haciendo es mirar hacia el disco entero, ¿ok? De lado. Y como vemos el disco de lado, es como ver una pizza o un frisbee de lado, lo que vemos es una raya. Y por eso
La Vía Láctea, en realidad, desde la Tierra se ve como una franja luminosa que atraviesa el cielo. En particular, desde el hemisferio sur se ve muy bonita. Esta es una imagen tomada desde el hemisferio sur, en donde podemos ver todas las estrellas del disco de la galaxia, un poco manchadas por estas manchas oscuras que son polvo interestelar, ¿verdad? Que está aquí en el disco galáctico. Y también hay observaciones que indican que hay muchísimo gas del cual se están formando nuevas estrellas en nuestra galaxia. Y además de gas y de polvo, también tenemos un componente oscuro, la denominada materia oscura. ¿Cómo sabemos que la materia oscura está ahí si no la podemos ver? Se llama oscura porque no la podemos ver, no emite luz ni interactúa de ninguna forma con la luz. Sin embargo, podemos sentir o medir su efecto gravitacional. Y acá les pongo lo que se denomina una curva de rotación, en donde podemos graficar la velocidad de las estrellas en función de la distancia desde el centro de la galaxia, donde vemos que las estrellas empiezan a rotar cada vez más rápido a medida que nos alejamos del disco. Es decir, las estrellas que están cerca del núcleo rotan mucho más lento que las estrellas que están lejos del núcleo. Esas son las mediciones, que es la línea blanca que está aquí. Pero si nosotros tomamos la teoría de la gravedad, las leyes de Newton, por decir, y predecimos cuál debería ser el movimiento de las estrellas afuera de la galaxia, o sea, en las afueras de la galaxia, debería ser mucho menor, debería decaer. Y no es el caso. Medimos velocidades bastante altas, incluso a distancias muy altas de la galaxia. Y esta discrepancia es una de las evidencias, si se quiere, o sugerencias, resultados sugerentes de que existe una materia que no podemos ver y por lo tanto la llamamos materia oscura. Pero todavía no sabemos qué es esa materia, qué tipo de materia es, de qué está compuesta. Así que hay muchos experimentos dedicados a tratar de encontrar esas respuestas. Pero volviendo a nuestra galaxia, ya sabemos que tiene estrellas, gas, polvo y materia oscura. Vamos a ver ahora qué tamaño tiene. Aquí les pongo como comparación, ya que las distancias astronómicas son muy difíciles como de percibir con nuestros cerebros humanos, les pongo la comparación del tamaño de la galaxia al lado del tamaño de Chile, que es un país muy largo. Y esto lo vamos a hacer en unidades astronómicas, años luz o segundos luz. Y esta unidad, el año luz en particular, es una unidad que define el tiempo que tarda un fotón o partícula de luz en recorrer, la distancia que toma un fotón o partícula de luz en recorrer la distancia que tome en un año. Entonces, un fotón se tarda una centésima de segundo en recorrer Chile de norte a sur. Y ese mismo fotón, a esa misma velocidad, se tarda 120.000 años en recorrer la galaxia de una punta a otra. ¿Ok? Que la galaxia es bastante grande. Y si nos vamos un poquito más lejos de la galaxia, un poquito más afuera, vemos que nos encontramos en el vecindario local. Bueno, primero que nada, en el vecindario muy cercano, nuestras vecinas más cercanas, son galaxias enanas. Tenemos muchas galaxias enanas en nuestro alrededor. Y tal vez las galaxias enanas más famosas que tenemos más cerca son las nubes de Magallanes, ¿okay? Que se encuentran a una distancia aproximada de 163.000 años luz. ¿Okay? Si la galaxia tenía 120.000 años luz, estamos un poquito más allá del tamaño de la galaxia, a 163.000 años luz. Está muy, muy cerca. Pero estas galaxias son chiquititas. Si buscamos la galaxia de tamaño comparable a la Vía Láctea, más cercana vendría siendo la galaxia de Andrómeda, que es otra galaxia espiral espectacular, bastante parecida a la Vía Láctea en muchos aspectos. Y esta galaxia está a 2,5 millones de años luz de distancia. O sea, ya estamos hablando de distancias mucho mayores a las escalas que estamos cómodamente acostumbrados. ¿Okay? Y si nos vamos incluso un poquito más lejos, nos encontramos que el grupo local que está aquí está sumergido o forma parte de una gran estructura que se conoce como el supercúmulo de Virgo, en donde muchas galaxias se distribuyen en filamentos. Aquí tenemos un filamento y otro filamento, en donde hay muchas galaxias. Cada puntito en este diagrama
corresponde a una galaxia. Y podemos ver que cerca del grupo local hay un grupo muy grande de galaxias. A estos grupos grandes de galaxias se les denomina cúmulos. Y este cúmulo en particular es el cúmulo de Virgo, y es el cúmulo grande más cercano a nosotros, y por lo tanto se ha estudiado muchísimo las galaxias en ese cúmulo. En particular, la galaxia central del cúmulo, la más grande que está en el medio del cúmulo, se llama M87, por su nombre de catálogo, no es un nombre muy particular. Y es una galaxia que se hizo muy famosa recientemente porque brindó la primera imagen directa de un agujero negro supermasivo desde la Tierra, con el telescopio Event Horizon Telescope. Y si no vieron la charla de esta serie dedicada a esa imagen, se las recomiendo, está súper buena. Así que esta es la galaxia M87 en el cúmulo de Virgo. Y Virgo, para que tengan una idea, se encuentra a 60 millones de años luz de nosotros. Ya estamos hablando de millones. Empezamos con miles de años, ahora vamos por millones. Ok, si nos vamos un poco más lejos todavía y buscamos el próximo cúmulo de galaxias, pero más masivo que Virgo todavía, un cúmulo realmente masivo y grande, el más cercano que tenemos es el cúmulo de Coma. ¿Okay? Tiene más de 1000 galaxias asociadas entre sí por el efecto de la gravedad y está a una distancia de 321 millones de años luz. ¿Okay? Y aquí en esta imagen de Coma pueden ver que hay unas galaxias muy brillantes. ¿Okay? Y todas las galaxias en el cúmulo parecieran ser bastante parecidas, muy similares. Vemos que son galaxias sobre todo de tipo elíptico, lenticular, no tienen brazos espirales y no tienen colores azules. Son bastante homogéneas. Y bueno, voy a volver a esto dentro de un ratito, pero quiero que lo recuerden. Pero antes de eso quiero seguir en nuestro viaje y yéndonos cada vez más lejos de nuestro hogar. Y para eso quiero hablarles de uno de los experimentos que a mí me parecen más bonitos de la astronomía moderna, que fue buscar las galaxias más distantes en el universo mediante el telescopio espacial Hubble. Lo que se hizo fue que se tomó el telescopio espacial Hubble y se apuntó a un pedacito muy chiquito del cielo en dirección a la constelación de Fornax. ¿Okay? Ese pedacito del cielo se los muestro aquí, es este cuadradito, y es tan chiquito ese pedacito del cielo que comparado con la luna llena en el cielo, ahí pueden ver la comparación. Es muy, muy pequeño. Y se escogió ese pedazo de cielo porque de las imágenes que teníamos disponibles de ese pedazo de cielo no se veía nada en particular ahí. No habían galaxias, estrellas, nada. Parecía vacío, ¿ok? Y después de integrar horas y horas y horas, mucho, mucho tiempo con el telescopio espacial Hubble, pudieron obtener la imagen más profunda del universo que se haya obtenido antes. Y aquí se las muestro. Ese cuadradito que parecía vacío terminó conteniendo más de 100.000 galaxias nuevas. ¿Okay? Así que esto recalca el hecho de que el universo está realmente lleno de galaxias. Al principio les dije que hay más de 100.000 millones de galaxias en el universo observable, y esto es una evidencia de eso. Y lo bonito de esta imagen es que vemos galaxias a muchas distancias cósmicas. Hay unas que están relativamente cerca y otras que están tan lejos que la luz que nos llega a nosotros la emitieron cuando el universo todavía era muy joven. Okay, aquí les pongo algunos ejemplos de zoom en partes de estas imágenes, okay, en donde pueden ver que las galaxias no son tan regulares como las galaxias que vimos en los cúmulos cercanos, ¿verdad? Tienen estos puntitos azules, tienen como irregularidades. Y en parte esto es porque algunas de las galaxias que observamos en estas imágenes tan profundas están apenas formándose, todavía no han agarrado sus formas, digamos, más definitivas. Y lo interesante de observar galaxias distantes es que podemos reconstruir de alguna forma la historia del universo utilizando las galaxias como fósiles o objetos de estudio. ¿Okay? Ya que el universo está lleno de galaxias, podemos aprovecharnos del hecho de que la luz viaja a una velocidad constante, ¿okay? Por ley. Hay una ley universal que dice que la luz no puede ir más rápido de un valor finito. Y por lo tanto, si una galaxia está muy lejos, emite su luz hacia nosotros y esa luz tarda un tiempo en llegarnos, ¿ok? Y si la galaxia está muy lejos, puede tardar mucho tiempo en llegarnos esa luz. Entonces,
Para el momento en que nos llega la luz, estamos viendo la galaxia cuando era mucho más joven y cuando el universo en sí era mucho más joven. Entonces, en este diagrama del tiempo, tenemos representado aquí el Big Bang como el inicio del universo, y a medida que el universo se va expandiendo, se va enfriando, se van formando las primeras estructuras también. Y las primeras estrellas y galaxias se forman 400 millones de años después del Big Bang. Esto no es nada, considerando que el universo tiene casi 14.000 millones de años. ¿Okay? 400 millones es realmente poco. Y con los telescopios modernos podemos observar, estamos empezando a observar las galaxias en estas épocas muy tempranas del universo, cuando apenas se estaban formando las primeras estructuras. Y cada vez vamos empujando la barrera un poquito más. ¿Okay? Y es interesante rescatar de este diagrama también que nuestra Tierra y el sistema solar se formó mucho más tarde, cuando el universo era mucho más viejo. Y para darles un ejemplo más humano, voy a comprimir la historia del universo en un día de 24 horas. Si el universo se hubiese, digamos, creado en la hora 000, las primeras galaxias se comienzan a formar a los 6 segundos de iniciado el universo. ¿Okay? Esto es muy rápido. Sin embargo, el sistema solar no aparece sino hasta casi las 5 de la tarde de este día. ¿Okay? Y la vida en la Tierra aparece más o menos a las 6 de la tarde. Pero es muy curioso pensar que el Homo sapiens, nosotros, llegamos a este universo en el último segundo de este día de 24 horas. ¿Okay? Tenemos muy poco tiempo en el universo. Así que la astronomía no solo nos pone en perspectiva en cuanto a qué tan grande es el universo y qué tan chiquitos somos nosotros, pero también en la dimensión temporal, en el sentido de que tenemos muy poco tiempo viviendo en este universo. Y volviendo a nuestras galaxias, y a este tema de la evolución de las galaxias a medida que el universo mismo evoluciona. Ustedes saben que el universo se va expandiendo, sin embargo las estructuras, los grupos de galaxias, en vez de expandirse, van congregando más galaxias. ¿Okay? Y eso se los voy a mostrar con esta simulación, donde muestra la formación de las grandes estructuras del universo, es decir, los cúmulos de galaxias. En esta simulación hecha en computadora, una simulación computacional, las partes brillantes muestran en donde se concentra la materia. ¿Okay? Y se puede pensar que cada uno de estos pequeños puntos son galaxias, ¿okay? En el universo, y por la fuerza de la gravedad se van atrayendo las unas a las otras, y se van formando grupos de galaxias que a la vez se juntan con otros grupos y van formando grupos más grandes, cada vez más grandes. Y al final de esta simulación vemos aquí que se forma un gran cúmulo de galaxias, ¿okay? De estos cúmulos que les hablaba que tienen cientos y miles de galaxias. Y algo interesante de ver de esta simulación, que nos muestra cómo va creciendo este cúmulo a medida que el universo también va envejeciendo, allá arriba les muestra cuántos 1.000 millones de años han pasado. Lo otro interesante es ver cómo los cúmulos se alimentan de filamentos de galaxias. Ven que hay como estas estructuras filamentarias que van alimentando a los cúmulos. ¿Okay? Y de hecho, si hacemos un zoom out y vemos las estructuras del universo en una escala mucho más amplia, esta es otra simulación que nos muestra eso, vemos que la distribución de galaxias en el universo se parece a una telaraña. Y por eso se le ha llamado la telaraña cósmica. El universo está lleno de cúmulos de galaxias entrelazados entre sí a través de estos filamentos de galaxias, y que a la vez estos filamentos delimitan grandes vacíos cósmicos. ¿Okay? En este caso, los vacíos cósmicos estarían aquí, por ejemplo, estos lugares oscuros de la telaraña cósmica es donde no hay galaxias, y los lugares brillantes es donde se aglomeran muchas de estas galaxias. ¿Okay? Y esto, bueno, para que se den una idea también da un poco de vértigo pensar que lo grande que es el universo en esta imagen de una simulación. Nosotros no somos ni un píxel, somos mucho menos. ¿Okay? Y si vemos un poco más en detalle la telaraña cósmica, es interesante, al menos desde mi punto de vista que me dedico a estudiar galaxias, ver las características de las galaxias en las distintas partes de la telaraña cósmica. En particular, en los cúmulos, como les decía antes, las galaxias tienen estas formas bastante más suaves, son más rojizas, son galaxias más viejas,
Mientras que si estudiamos galaxias en los vacíos o en los lugares menos densos del universo, las galaxias son muy distintas. En este ejemplo que les pongo aquí, les muestro una galaxia aislada, que es una espiral perfectamente formada, sin nada que la disturbe. Y estas galaxias que viven solitas son mucho más jóvenes que las galaxias que viven en grupos o en cúmulos. ¿Okay? El distanciamiento social, en este caso, las favorece notablemente. Y las galaxias que viven en grupos relativamente chicos tienen formas bastante distintas a las galaxias que viven solas o en cúmulos, porque en los grupos lo que se propensa es la interacción entre las galaxias mismas. Y si vieron la primera charla de esta serie, se habló de fusión de galaxias. Yo solo les voy a resumir un poquito la idea, que cuando dos galaxias pasan una cerca de la otra, a velocidades suficientemente bajas como para que la atracción gravitacional les permita fusionarse, esto es lo que pasa. Esta es otra simulación computacional que muestra dos galaxias de disco fusionarse en el tiempo. Las partículas amarillas representan las estrellas y las partículas azules representan el gas. Y vemos que dos galaxias que originalmente eran espirales se transforman en una galaxia mucho más masiva que termina siendo de forma elíptica. ¿Okay? Y antes de que se termine de formar la galaxia elíptica, igual se forman estos como brazos o colas de marea que se llaman, que son como cabellos que le salen a las galaxias llenas de estrellas debido a la interacción gravitacional. Aquí les muestro dos ejemplos observacionales en donde se puede apreciar en la vida real, digamos, en nuestro universo observable, ejemplos de fusiones de galaxias. A la izquierda tenemos dos galaxias espirales que están empezando a interactuar y de hecho vemos aquí la evidencia en estos puentes de estrellas que unen a las dos galaxias. ¿Okay? Y en este otro caso vemos dos galaxias que tienen tal vez más tiempo fusionándose y tienen estas lindas colas que les comenté antes. Y tal vez el ejemplo más cercano de fusión de galaxias es nuestra propia Vía Láctea. Está en proceso de fusión con la galaxia de Andrómeda. ¿Okay? Y de hecho, pero no se preocupen, por dos razones no se tienen que preocupar. Uno, la fusión no va a culminarse sino hasta miles de millones de años desde ahora. Y segundo, incluso cuando se fusionan las dos galaxias, a nuestro sistema solar, al Sol, a la Tierra, no le va a pasar absolutamente nada. Porque las distancias entre las estrellas en las galaxias en general es tan grande que no llegan a chocar ni las estrellas ni los planetas. Es muy, muy, muy poco probable. Así que a nosotros no nos va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que el cielo se va a ver mucho más brillante porque vamos a tener dos galaxias que ver. ¿Okay? Así que el cielo nocturno va a estar bien interesante. Bueno, esto fue lo que respecta a fusión de galaxias que puede ocurrir en los lugares de densidades intermedias del universo, diría yo. Pero si nos vamos a estos grandísimos cúmulos de galaxias, hay otra historia. Aquí pasan otras cosas. Y sobre todo porque aquí a las galaxias les cuesta fusionarse las unas con las otras, porque a pesar de que están aglomeradas en estos lugares concentradas, el campo gravitacional de los cúmulos es tan grande que las velocidades relativas de las galaxias en el cúmulo son muy grandes. Entonces se pasan volando las unas a las otras cerca a velocidades altísimas, de 1000 o hasta 3000 kilómetros por segundo. ¿Okay? Esto es muy, muy rápido. Entonces, en vez de fusionar, lo que hacen es que se pasan una rápido al lado de la otra y bueno, sí, el efecto de la gravedad puede hacer que se le remueva un poquito de materia, pero no se fusionan en sí. Sin embargo, pueden interactuar con el campo gravitacional del cúmulo y de las otras galaxias y también con el gas que hay en el cúmulo. ¿Okay? Los cúmulos de galaxias no solo tienen galaxias, que en esta imagen están representadas en amarillo, sino que también tienen lo que se denomina medio intergaláctico, ¿okay? O gas intracumular. Este gas que llena el espacio entre las galaxias en un cúmulo es un gas muy caliente, ¿okay? Que podemos detectar con observaciones de rayos X. De hecho, esta imagen es una imagen compuesta entre observaciones ópticas y observaciones en rayos X, en donde podemos ver las dos cosas.
Y resulta que este gas muy caliente obviamente afecta a cualquier galaxia que venga solita desde un lugar vacío del universo, tranquila, y llegue a este medio. Es un medio muy tóxico, si se quiere hacer la analogía, y las afecta. En particular, afecta el gas que traen las galaxias. ¿Ok? Porque el gas que trae el cúmulo es muy caliente y el gas que trae las galaxias tiende a ser más frío. Y en este caso les muestro una galaxia cualquiera, espiral, que no está en un cúmulo, pero que podría caer a un cúmulo. Y aquí en estas observaciones se resaltaron en distintos colores los distintos componentes de la galaxia. En azul el gas frío, en amarillo el disco de estrellas y en rojo los lugares donde se están formando nuevas estrellas. Y todo este componente de gas frío de las galaxias que va a servir para eventualmente formar nuevas estrellas, cuando la galaxia cae al cúmulo, el gas frío interactúa, se encuentra con este gas caliente y siente un viento que hace presión. Y ese viento le sopla, digamos, o le barre el gas a la galaxia. Y por eso en español se llama barrido por presión cinética. En inglés es Ram Pressure Stripping. Y aquí les muestro una animación en donde tenemos una galaxia entrando a un cúmulo y vemos como a medida que entra el cúmulo, por efecto de este viento o barrido por presión cinética, le salen unos tentáculos de gas, ¿ok? Que le hacen parecer a una medusa marina. Y de hecho, estas galaxias se les ha denominado galaxias medusa en la literatura. Y de hecho, en los últimos años yo me he dedicado a estudiar este tipo de galaxias, me parecen muy interesantes porque representan galaxias justo en el momento de transición. Cómo se transforman las galaxias en el momento que entran a los cúmulos. Son migrantes cósmicas que cambian drásticamente su apariencia y su composición cuando cambian de entorno. ¿Okay? Y de hecho, hace unos años postulamos a un proyecto que se llama GASP, principalmente con colaboradores en Italia y en otras partes del mundo, en donde pedimos tiempo en un telescopio del Very Large Telescope. Este es el Cerro Paranal en el norte de Chile, y uno de estos telescopios, este que está aquí con el láser, tiene un instrumento que se llama MUSE. Ese instrumento es un monstruo. Aquí está una foto de MUSE. No se aprecia lo grande que es muy grande. Y es un instrumento muy poderoso porque en vez de lanzarnos una foto o un espectro de una galaxia, nos da las dos cosas a la vez, en el sentido de que tenemos un cubo de datos al final. Es como sacarle la tomografía a las galaxias. Nos da tanta información este tipo de datos, que es como esencialmente tener el ADN de las galaxias. ¿Okay? Tenemos mucha información. Y hemos aprendido mucho de estas observaciones y de muchas otras observaciones que otras personas han hecho. Y en particular, nos hemos sorprendido con lo claro que está este efecto de remoción de gas. Es indiscutible que afecta a muchas de las galaxias que entran a los cúmulos, si no a todas. ¿Okay? Estos son 3 ejemplos de las galaxias observadas con MUSE, en donde usamos los cubos de datos para separar la luz de las estrellas, que viene representado en blanco aquí, del gas que está siendo removido en las galaxias, que viene representado en rojo. Y vemos que dramáticamente vemos como el gas es barrido en estos bellos tentáculos de gas, mientras que las estrellas pareciera que no les afecta el hecho de haber entrado al cúmulo todavía. ¿Okay? Y aquí les quiero mostrar una simulación hecha por una colaboradora, Stephanie Tonnesen, en donde muestra cómo el entrar al cúmulo afecta el disco de gas de las galaxias. No solo genera estos lindos tentáculos de gas, sino que también a medida que rota la galaxia se va abriendo los brazos espirales. Y otra de las cosas que hemos encontrado con estos datos es que al parecer muchas de las galaxias que entran a los cúmulos no solo pierden gas por este efecto de barrido cinético, sino que también, de alguna forma, el gas, o parte del gas, también termina canalizándose hacia el centro de las galaxias. ¿Okay? Y esto hace que se alimenten los agujeros negros supermasivos que tal vez estaban durmiendo y se activen los núcleos de las galaxias. Porque muchas de estas galaxias medusas que hemos estudiado tienen núcleos activos. Y creemos que hay algo, hay un mecanismo que está mandando material
al centro de las galaxias y alimentando a estos agujeros negros. Así que con eso quiero culminar, quiero concluir y decirles que, bueno, desde los tiempos de Hubble, en donde solamente clasificábamos a las galaxias, ahora creemos que hay una especie de secuencia evolutiva, donde las galaxias espirales e irregulares de alguna forma se formaron primero y fueron metamorfoseándose por distintos mecanismos en galaxias lenticulares y elípticas. ¿Okay? Y estos mecanismos todavía están siendo muy estudiados, todavía tenemos mucho que aprender, pero es algo que definitivamente tenemos que incluir en esta visión de las galaxias. Las galaxias no son simples, hay muchos tipos. Y a medida que se transforman se pueden ver muy diferentes. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias al proyecto Anillo de Agujeros Negros Supermasivos por la invitación a dar este seminario online y quedo atenta a todas las preguntas que puedan tener.